Hola a todos, continúo con mi registro de lectura de teología sistemática, leyendo la teología sistemática de Schaffer. Así que en la descripción van a ver las páginas, comenzando en la página 27, y vamos a ver hasta qué página vamos a leer. Así que estamos en el tema del prólogo, en la página 27 del prólogo, ese es un buen detalle. En el punto número 4, romano, angeleología, que dice así. Conforme a la revelación divina, la obra creadora de Dios normalmente se divide en tres aspectos principales y en el orden siguiente. A. Las huestes angélicas. B. Las cosas materiales. Y C. La vida sobre la tierra y el hombre como la corona de la creación. Que los ángeles son seres creados se enseña en la Biblia, Colosenses 1:16, Salmo 148, 2 al 5. Y aunque el número de ángeles es vasto, Hebreos 12:22, Mateo 26:53, Salmo 68:17, Apocalipsis 5:11, todos fueron creados al mismo tiempo y permanecerán numéricamente invariables, ya que ellos ni se propagan ni mueren. De la manera que hay tres obras principales en la creación, así también hay tres resultados distintos. A. Los ángeles, o lo que es completamente inmaterial. B. La materia, o sea, que es completamente material. Y C. La vida física en la Tierra, o aquello que está compuesto por una combinación de lo inmaterial y lo material. De manera similar, así como hay un orden de vida inferior al hombre, también hay un orden de vida superior al hombre. Solamente la Biblia presenta una información digna de ser creída en relación a los ángeles. Se les menciona cerca de 108 veces en el Antiguo Testamento y 165 veces en el Nuevo Testamento. Y cada pasaje se observará constituye una contribución diferente a esta vasta e importante revelación. Aunque Dios no ha dado al hombre ninguna reciprocidad en relación a los ángeles, estos evidentemente están muy conscientes de la existencia y las actividades de los hombres. Hebreos 1:14. Y el hecho de la existencia de los ángeles no es menos cierta. La Biblia revela, además, que los ángeles están sujetos a clasificaciones. Hay ángeles notables cuyos nombres y ministerios están registrados. Gabriel, Miguel, el querubín, el serafín, autoridades y poderíos, ángeles elegidos y los santos ángeles, quienes deben ser siempre diferenciados de los ángeles caídos, de los cuales están libres y otros están encadenados en espera del juicio venidero. Los ángeles han estado y estarán presentes en ciertos eventos de la historia. Estuvieron presentes en la creación, Job 38, 6 al 7. Al ser dada la ley, Gálatas 3:19, Hechos 7:53, Hebreos 2:2. En el nacimiento de Cristo, Lucas 2:13. En la resurrección, Mateo 28:2. En la ascensión, Hechos 1:10. Y estarán presentes en la segunda venida de Cristo, Mateo 25:31, 13:39, 24:31 y 2 Tesalonicenses 1:7. En cuanto a sus actividades, los ángeles están limitados en conocimiento, Mateo 24:36. Están disponibles para la defensa, Mateo 26:53. Eh, Separan a los justos de los injustos, Mateo 13:41, 49. Contemplan la deidad con gozo, Lucas 15:10. Escuchan cuando Cristo confiesa a los fieles, Lucas 12:8. Transportan un alma de la tierra a la hora de la muerte, Lucas 16:22. Son espíritus administradores, Hebreos 1:14. Serán juzgados por los santos, 1 Corintios 6:3. No deben ser adorados, Colosenses 2:18. Las mujeres deben de cubrir sus cabezas debido a los ángeles, 1 Corintios 11:10. Además de esto, tenemos extensas listas de las actividades de ángeles específicas en distintas ocasiones y lugares mencionadas en más de 100 pasajes en las Escrituras. Esta división de la teología sistemática es en verdad vasta, incluyendo, como lo hace, tanto la satanología como la demonología. Esta concierne a la primera creación de Dios y pone al descubierto una compañía de criaturas más elevadas que los hombres en su esfera de existencia. Hebreos 2:7. La doctrina del pecado, especialmente en cuanto al origen y a la terminación del mal en el presente conflicto espiritual, es trazable únicamente en la esfera de verdad
perteneciente a la satanología. Por sobre 12 obras aceptadas de teología sistemática examinadas, la mayoría ignora el estudio de los ángeles completamente, mientras que otras le dedican muy poco espacio a ciertos aspectos del asunto. Resulta difícil comprender cómo una ciencia que se propone descubrir y exponer las obras de Dios pudiera restringirse tanto como la teología sistemática en lo que concierne al estudio de los ángeles. Ya que Satanás es el engañador de todo el mundo, la verdad sobre él, en cuanto al ejercicio de su poder, será encubierta, distorsionada y abandonada. Pero teniendo una revelación divina por la cual guiarse, los teólogos, por indiferencia aparente, no tienen el interés de instigar esa forma de engaño, que envuelve una tragedia espiritual de un alcance infinito y eterno. El programa divino de las edades incluye la gran realidad del mal y da cuenta tanto de su terminación como de su comienzo y de su curso a través de la historia. Cuando la doctrina del mal, en cuanto a su futuro, es examinada sin prejuicios, se descubrirá la verdad que resultará en la abolición del concepto romano de una iglesia que conquista el mundo, o la idea protestante de un mundo transformado por el Evangelio, por carecer de una presentación devota y sabia de la verdad contenida en la satanología y la demonología por parte de predicadores y maestros cuidadosamente enseñados. Aún los creyentes se unen al mundo en su ridiculización y ataques tocante a la solemne revelación respecto a Satanás y a los demonios, que pudiese ser más enfático, penetrante o convincente que las palabras de Cristo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Aun aquellos que desean ser serios frecuentemente se dejan llevar por creencias grotescas y antibíblicas con resultados malignos. Hay abundantes referencias bíblicas que explican las verdades esenciales respecto a Satanás: su origen, su condición anterior al pecado, su caída, su estado presente, su poder y autoridad, sus métodos, sus motivos, sus reacciones, sus actividades pasadas, presentes y futuras, sus juicios en sus aspectos variables y su destino final. De igual manera, hay abundantes textos bíblicos acerca de los demonios, su origen, número, habitación, actividades y condenación final. El inmenso y vital compendio de verdad contenida en la satanología no puede ser bosquejado aquí. Algunas preguntas pueden servir para indicar algo de la extensión del tema: ¿quién es Satanás? ¿De dónde procede? ¿Cuál era su estado original? ¿Para qué propósito específico fue creado? ¿Cuál pasaje específico de la Biblia describe el estado original de Satanás y sus responsabilidades? ¿Qué profundas verdades son descubiertas al hacer una exégesis completa de dicho pasaje? ¿Cuál pasaje bíblico registra en detalles el pecado de Satanás? ¿Qué envuelve cada una de las 5 declaraciones de rebelión de Satanás? ¿Cuál de esas declaraciones revela el motivo central de Satanás? ¿Cuál fue el pecado de Satanás de acuerdo con una traducción literal de 1 Timoteo 3:6? ¿Cuáles son los resultados universales del poder de Satanás? ¿Cuál fue la base sobre la cual Satanás apoya su autoridad sobre la humanidad en el periodo entre Adán y Cristo? ¿Qué logró Cristo con su muerte según Colosenses 2:14 al 15? ¿Era cierta la pretensión de Satanás conforme a la revelación dada en Lucas 4:6 y 7? ¿Cuál es su autoridad en el presente? ¿Sobre qué derecho actúa Satanás hoy? ¿Sobre cuáles esferas reina Satanás hoy? ¿Cuáles son los dos aspectos del mundo presente en la palabra cosmos? ¿Cómo es posible que Dios ame al uno, Juan 3:16, y no al otro, Primera de Juan 2:15 al 17, Santiago 4:4? ¿Qué precisamente es el mundo al que el creyente no debe amar? ¿Quién es el Dios del cosmos? ¿Qué significa la mundanalidad en el cristiano? ¿Es todo el sistema mundial malo delante de Dios? ¿Qué añade Primera de Juan 2:16 a esta doctrina? ¿Pertenece la guerra al ramo del sistema mundial? ¿Cuál es la victoria que vence al sistema mundial? ¿Por medio de qué poder se obtiene la victoria? ¿Qué tanto de
¿De verdad puede Satanás incorporar a un sistema falso y aún sin ofrecer esperanza para los perdidos? ¿Cuáles son los juicios futuros de Satanás? ¿Dónde pasará el diablo la eternidad? ¿Cuál es la relación de Satanás con Dios? ¿Cuál es la relación de Satanás con el mundo? ¿Cuál es su relación con los creyentes? ¿Quiénes son los demonios? ¿De dónde proceden? ¿Qué se sabe en relación a su número? ¿Qué pasajes de la Biblia presentan las características generales de la demonología? ¿Están los demonios activos hoy? Si lo están, ¿qué hacen? ¿Cuál es el juicio futuro de estos? ¿Dónde pasarán la eternidad? El hombre que ha sido puesto por Dios para que predique la palabra no puede escapar la responsabilidad de declarar esas verdades. Si el predicador se ve obligado a excusarse por no haber recibido estas enseñanzas en el seminario, entonces dicho predicador confronta de nuevo el daño inconmensurable producido por una deficiente teología sistemática. Esto pudiera compararse a un oficial del ejército que es enviado a una batalla sin saber la naturaleza, la situación, el equipo o la fortaleza del enemigo. Un predicador no debe de dar un solo paso fuera del seminario sin saber la revelación explícita de Dios en relación a Satanás y los demonios, así como un soldado no debe enfrentarse al enemigo sin antes conocer los recursos de dicho enemigo. Número 5. Tipología. El doctor Patricio Fairbairn comienza su valioso tratado acerca de los tipos con la siguiente declaración. La tipología de las escrituras ha sido uno de los aspectos más abandonados de la ciencia teológica. Esta declaración es de gran importancia, no solamente por el reconocimiento de una pérdida inestimable en la Iglesia de Cristo, sino por el hecho de que la tipología es colocada por ese digno teólogo en un lugar correcto dentro de la teología sistemática. El doctor Fairbairn no dice que no se le haya dado atención a la tipología en generaciones pasadas. Por el contrario, él demuestra que desde los tiempos de Orígenes hasta el presente ha habido aquellos que han enfatizado este tema y que algunos lo han enfatizado más allá de lo debido. El asunto es que la teología, como ciencia, ha descuidado el estudio de este gran campo de la revelación. La tipología, como la profecía, ha sufrido frecuentemente a causa de sus amigos y de sus enemigos. El hecho de que algunos extremistas han dejado de diferenciar entre lo que es típico y lo que solamente es alegórico, análogo, paralelo, ilustrativo o similar, puede haber ahuyentado a algunos teólogos de este campo. Cuando la verdad es materializada por improvisados y extremistas, una nueva responsabilidad es impuesta sobre los eruditos conservadores para declarar dicha verdad de manera correcta. Es obvio que el ser negligente hacia la verdad es un error mayor que sobreenfatizarla o presentarla erróneamente, y la tipología, aunque absurda para algunos, es sin embargo conspicua debido a su ausencia en las obras de teología sistemática. Como prueba del abandono hecho a la tipología está el hecho que de más de 20 compendios de teología sistemática examinados, solamente uno hace mención a este asunto en su índice, y el autor ha hecho una pequeña referencia en una nota al calce. Un tipo es una anticipación divinamente propuesta que ilustra su antitipo. Estas dos partes de un mismo tema están relacionados entre sí, por el hecho de que por la misma verdad o principio está incorporada en ambos. No es la prerrogativa del tipo el establecer la verdad de una doctrina, sino que, por el contrario, éste ayuda a la fuerza de la verdad que es presentada en el antitipo. Por otra parte, el antitipo sirve para elevar al tipo fuera del lugar común, colocándolo en lo que es inagotable e invistiéndolo de riquezas y tesoros, hasta entonces no revelados. El Cordero de la Pascua como tipo inunda la gracia redentora de Cristo, con riqueza de significado, mientras que la redención misma provee al Cordero de la Pascua de todo su maravilloso significado. Aunque es verdad que el tipo no es la realidad, como la es el antitipo,
los elementos encontrados en el tipo han de ser mayormente observados en el antitipo, de modo que el tipo puede, como ocurre frecuentemente, guiar específicamente a un correcto entendimiento del antitipo. El tipo es tanto la obra de Dios como lo es el antitipo. A través del reconocimiento de la relación entre el tipo y el antitipo, como la profecía en su cumplimiento, la continuidad sobrenatural y la inspiración plenaria de toda la Biblia es establecida. Tanto el campo de la tipología como el de la profecía es vasto, habiendo más de 100 legítimos tipos, de los cuales la mitad se refieren al Señor Jesucristo. En mayor grado, en el campo de la profecía, hay más de 300 predicciones detalladas acerca de Cristo, que fueron cumplidas en su primer advenimiento. Hay tres factores primordiales que contribuyen a demostrar la unidad entre los dos testamentos: el tipo y el antitipo, la profecía y su cumplimiento, y la continuidad en el progreso de la narración y la doctrina. Estos factores, como hilos entretejidos que se extienden de un testamento al otro, unen ambas partes no solamente en una pieza, sino que también sirve para trazar un diseño que, por su carácter maravilloso, glorifica al diseñador. Las dos palabras griegas, tupos y upodei, de upodeigma, sirven en el Nuevo Testamento para expresar el pensamiento de aquello que es típico. La palabra tupos significa una impresión que puede servir como molde o patrón, y aquello que es típico en el Antiguo Testamento es un molde o patrón de lo que es el antitipo en el Nuevo Testamento. La raíz de la palabra tupos es traducida al español con tres palabras. Ejemplo, 1 Corintios 10:11, Filipenses 3:17, figura, Hebreos 8:5, Hechos 7:43 y señal, Juan 20:25. La palabra deigma significa representación o ejemplo, y cuando se combina con el prefijo upo, se refiere a algo que es demostrado claramente ante los ojos de los hombres. La palabra upodeigma es traducida por la palabra ejemplo, Juan 13:15, Hebreos 4:11, y figura. Por lo general, los tipos son clasificados como de personas. Romanos 5:14, ver además Adán, Melquisedec, Abraham, Sara, Ismael, Isaac, Moisés, Josué, Daniel, Salomón, etc. De eventos, 1 Corintios 10:11, ver además la preservación de Noé y sus hijos en el arca, la redención de Egipto, la fiesta de la Pascua, el Éxodo, el paso del Mar Rojo, el maná en el desierto, el agua de la roca, la serpiente alzada en el desierto y todos los sacrificios de alguna cosa. Hebreos 10:20, ver también el tabernáculo, la fuente de bronce, el cordero, el Jordán, una ciudad, una nación. De una institución, Hebreos 9:11, ver también el sábado, el sacrificio, el sacerdocio, el reino, una ceremonia, 1 Corintios 5:7, ver todos los servicios señalados en el Antiguo Testamento. Es imposible en este espacio presentar una lista completa de todos los tipos reconocidos mencionados en el Antiguo Testamento. Un verdadero tipo es una profecía de su antitipo, y habiendo sido así diseñado por Dios, no debe colocarse en el plano de la especulación humana, sino como una parte vital de la inspiración misma. Naturalmente, Cristo es el más sobresaliente antitipo, ya que el objeto supremo, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es el testimonio de Jesucristo. En respuesta a la pregunta de cómo un tipo puede diferenciarse de una alegoría o de una analogía, algunas reglas pueden considerarse. Algunas reglas pueden considerarse. Entre estas se ha declarado que nada debe considerarse como típico si no es sostenido como tal en el Nuevo Testamento. Esta declaración está sujeta a dos críticas. A. A la luz de 1 de Corintios 10:11, no hay límites marcados definidamente en la frase estas cosas. Aún así,
todo aquello que está incluido ahí se dice ser típico. B. Hay muchos tipos fácilmente reconocidos que no son directamente sancionados como tales por ningún pasaje específico del Nuevo Testamento, como el problema de la aplicación primaria y secundaria de la verdad. El reconocimiento de un tipo debe ser dejado en todo caso al discernimiento de un juicio guiado por el Espíritu Santo. Es la prerrogativa de la ciencia de la teología sistemática descubrir, clasificar, escribir y defender las doctrinas de las Escrituras, y las características precisas de la tipología permanecen aún inciertas mayormente debido a que los teólogos han puesto su atención en otras cosas. Pero ¿quién se atrevería a estimar las restricciones impuestas en la propia vida espiritual del estudiante de teología, así como sobre las bendiciones y a través de él sobre todos aquellos a los que él ministra, cuando los tipos que son grandes cuadros presentados por Dios sobre grandes verdades son borrados de todos los cursos de estudios diseñados para prepararlos para un ministerio fructífero y digno de la palabra de Dios? No es suficiente dar a estos temas un reconocimiento superficial en el estudio de evidencias. El estudiante debe de estar tan saturado de esas maravillas del mensaje de Dios que todo su ser brille con esa radiante luz espiritual que nunca puede ser apagada. Número 6. Profecía. La proporción de la importancia de la profecía en relación con otros aspectos de la verdad bíblica está indicada por el hecho de que por lo menos una quinta parte de la Biblia era, cuando fue escrita, una anticipación del futuro. Otra parte de ese extenso material ya se ha cumplido, pero aún queda mucho por cumplirse. En cada paso del progreso humano le ha agradado a Dios declarar de antemano con precisión lo que Él va a hacer. Podría suponerse que tal demostración de poder sobrenatural impresionase a los hombres, pero estos siempre permanecen indiferentes a este fenómeno. El anuncio divino sobre el futuro ha sido normalmente revelado como un mensaje a aquellos que han estado en relación estrecha con Dios. Su palabra, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, Génesis 18:12, sin duda muestra uno de los motivos de Dios en su revelación profética, que también Él revela sus intenciones, como están registradas en la Biblia, a aquellos que están en estrecho compañerismo con Él, es evidente en Juan 16, 12 al 13. Ese contexto registra las palabras de Cristo a sus discípulos, al final de aquellos inolvidables 3 años y medio, durante los cuales ellos tuvieron el privilegio de sentarse a sus pies y aprender de Él. Después de haber completado aquellos años de instrucción, Él dijo: aún tengo nuevas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, y os hará saber las cosas que habrán de venir. De manera que las enseñanzas de Cristo están divididas en dos partes, a saber, A, aquellas cosas que los discípulos pudieron recibir antes de ser iluminados por el Espíritu de Dios, y B, las cosas que ellos pudieron recibir después de haber sido iluminados. Para ilustrar esa división, podemos decir que es evidente que ellos no podían en aquel tiempo recibir verdad alguna mencionada con la muerte de Cristo, ya que entonces ellos no creían que Él iba a morir. Mateo 16, 21 al 22. Pero inmediatamente después de la venida del Espíritu, Pedro declara: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Hechos 3:18. El contexto de Juan 16, 12 al 13 viene a especificar aquellos aspectos de la verdad que los discípulos no podían recibir, pero que recibirían después a través del ministerio didáctico del Espíritu Santo. Entre esas verdades, como el primero y único tema que fue específicamente mencionado, tenemos: y Él os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Es evidente en los evangelios sinópticos que el Señor había hablado mucho en presencia de ellos acerca de las cosas futuras, pero ellos no captaron las palabras proféticas de Cristo, como tampoco comprendieron las referencias a la muerte del Señor.
Antes del Pentecostés, Pedro indudablemente se unió a los demás para inquirir: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Hechos 1:6. Pero poco tiempo después de Pentecostés, Pedro pudo decir: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, de quien de cierto necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que Dios habló por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Hechos 3, 19 al 21. Por lo tanto, tiene que concluirse que la habilidad de entender cosas que están por venir está limitada solamente a aquellos que están en tal relación con el Espíritu Santo que pueden ser enseñados por él. Es importante notar, además, que aunque la profecía fue hecha clara a la iglesia primitiva, todo ese sistema de verdades, conjuntamente con otras doctrinas vitales, fue perdido de vista durante la Edad Media, y aunque no fueron enfatizados por los reformadores, han estado haciéndose cada vez más claras, en particular durante las dos últimas generaciones, ya que hombres capaces y irreverentes han estado estudiando la palabra profética. El tema de la profecía es en realidad vasto. Es razonable suponer que hay tanto que escribir acerca del pasado como lo hay tocante al futuro, y que el teólogo que ignora las profecías que aún no se han cumplido está, por lo tanto, eliminando una gran parte del material que entra en la totalidad del programa revelado por Dios. Aún los eventos pasados serán interpretados con incertidumbre por quienes no comprenden el programa revelado por Dios tocante a los eventos futuros. Dios obra por medio de su propósito inquebrantable e indivisible, incluyendo todo lo pasado y todo lo futuro. Y es tan peligroso interpretar el pasado aparte del futuro como lo es interpretar el futuro aparte del pasado. Como una línea divisoria en tiempo, el presente es algo totalmente incidental. Hubo un tiempo en el que algunas profecías que ya se han cumplido no se habían cumplido, y habrá un tiempo cuando las profecías que aún permanecen sin cumplirse se cumplirán. El programa divino de eventos que tan cuidadosa y fielmente han sido preparados y presentados en las Escrituras y revelados al corazón dispuesto por el Espíritu de verdad, muy poco le preocupa un ahora que es variable y transitorio. La escatología, al ser tratada por autores de teología sistemática, ha incluido poco más que una breve referencia a la resurrección del cuerpo, el estado intermedio, un juicio futuro, un tratamiento limitado tocante a la segunda venida de Cristo, y una igualmente limitada referencia sobre el cielo y el infierno. En contraste con esto, insistimos aquí que debido a que ningún punto de tiempo marca una división final entre las cosas pasadas y las futuras, la escatología, siendo el arreglo ordenado de las cosas que están por venir, debe incluir todo en la Biblia, que era profético al momento en que fue revelado. Cuando la escatología es ampliada de esta manera, la teología sistemática cumple su digno propósito, al menos en esta división de la misma. A ningún hombre jamás le ha sido dada la libertad de eliminar cualquier obra futura de Dios del campo de la teología sistemática. A continuación presentamos una breve síntesis de los principales aspectos de la profecía ya cumplida: el futuro de los hijos de Noé, la esclavitud de Egipto, el futuro de los hijos de Jacob, Israel en la tierra de Palestina, Israel bajo servidumbre, los juicios de las naciones circunvecinas a Israel, una restauración parcial de Israel, la venida y el ministerio de Juan el Bautista, el nacimiento de Cristo, los oficios de Cristo, sus ministerios, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, la edad presente, el día de Pentecostés, la formación de la iglesia, la destrucción de Jerusalén, el curso y el carácter de la edad presente. Igualmente bosquejamos a continuación los aspectos principales de la profecía que aún permanece sin cumplirse: los últimos días de la iglesia, la primera resurrección, el levantamiento de la iglesia en el cielo, la entrega de galardones, las bodas del Cordero,
la gran tribulación sobre la tierra, el hombre de pecado, los últimos sufrimientos de Israel, el comienzo del día de Jehová, la segunda venida de Cristo, la batalla del Armagedón, la destrucción de la Babilonia eclesiástica, la destrucción de la Babilonia política, el aprisionamiento de Satanás, el recogimiento y juicio de Israel, el juicio de las naciones, la entronización de Cristo, la resurrección de los santos de la gran tribulación, el reino material, el desatamiento de Satanás y su última rebelión, el juicio de Satanás, el gran trono blanco, el destino de los malos, el destino de los redimidos, el nuevo cielo y la nueva tierra. Además de la diferencia que hemos señalado entre la profecía cumplida y la que está por cumplirse, el estudiante que se está preparando para el alto llamamiento de predicar la palabra de Dios debe también recibir una introducción tocante a las profecías relacionadas a los dos testamentos, los grandes periodos de tiempo, los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios, las grandes avenidas de las profecías y la gran consumación de todas las cosas hacia la cual gravita la actividad divina. Casi un sinnúmero de detalles sobre la verdad están incluidos en esta concentración de pasajes bíblicos, pero solamente cada predicador debe saber si ha de cumplir su elevado y santo ministerio como expositor de la palabra de Dios. Cuando la profecía es ignorada, una porción considerable de la Biblia, con su poder santificador, es sacrificada. Gran parte del material diseñado por Dios para probar su invariable fidelidad es perdido, y al conocimiento de su plan y su propósito, que solamente provee una inteligente cooperación con Dios en su servicio, se hace imposible. Número 7. El ministerio presente de Cristo en el cielo. El ministerio presente de Cristo en el cielo. El último de estos grandes temas de doctrina que consideraremos generalmente es mencionado con más frecuencia en obras de teología sistemática que los temas ya presentados, pero cuando es introducido generalmente reducido al espacio de unos pocos párrafos y el material abarcado no se extiende más allá de un reconocimiento somero tocante a la intercesión presente de Cristo y su abogacía y la relación que el Espíritu Santo sostiene como el abogado de la tierra con la abogacía de Cristo en el cielo. La verdad vital en cuanto al valor sin límites para el creyente del ministerio presente de Cristo en el cielo y el largo alcance que éste tiene para la Iglesia no es incluido en esas breves discusiones. Ignorando casi por completo los 40 días del ministerio de Cristo, posterior a su resurrección, con la demostración del hecho que el cuerpo resucitado de Cristo es adaptable a la vida sobre la tierra, ya que él aún vivirá aquí durante durante el milenio de paz en la tierra, y con una breve referencia a la ascensión, sin reconocer las dos entradas de Cristo en el cielo y las riquezas de la verdad revelada en su obra antitípica como cumplidor del tipo de la redención en el cual el sumo sacerdote presenta la sangre en el lugar santísimo y en el que la gavilla de la ofrenda mecida ante Jehová como hecho profético de las primicias en la resurrección, estos autores van directamente a hacer una leve referencia para reconocer el hecho de que Cristo está sentado en el trono del Padre en los cielos. El profundo alcance de la diferencia entre el trono de Cristo, el trono de David, que es el trono de su gloria, el que Cristo ocupará en la tierra, y el trono de su Padre, en el cual él ahora está sentado, por lo general no es observado por estos autores. Ninguna discusión sobre el ministerio presente de Cristo es adecuada si no incluye ciertos aspectos sobresalientes de esa revelación en el plano más amplio de su ministerio mediatorio. Cristo está ahora sentado en los cielos en espera. La palabra griega ekdechomai contiene la idea de uno que espera recibir algo de otro. A través de Hebreos 10, 12 al 13, aprendemos que Cristo está ahora en la actitud de uno que está esperando, mientras que la realización de todo lo que él espera está anticipada en el Salmo 2, 1 al 12. Daniel 2, 44-45, Segunda Tesalonicenses 1, 7 al 10,
y Apocalipsis 12:10. En estos pasajes se revela que toda la humanidad le será entregada a Él y que Él regirá dicha humanidad en absoluta justicia. Debe observarse que los reinos de este mundo no pasan a ser el reino de Cristo en virtud del servicio y los ministerios humanos, sino por el poder instantáneo de Dios y en medio de la rebelión de la humanidad contra Dios en la tierra. Después de su ascensión, le fue dado a Cristo el ser cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Efesios 1, 19 al 23. A través de su muerte y su resurrección, Cristo recibió una exaltación y un nombre glorificado. Filipenses 2, 9 al 10. Un nuevo gozo. Hebreos 12, 2. Una experiencia por medio del sufrimiento. Hebreos 2, 10. Y a él le fue dado por el Padre ser cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Por estas y por otras escrituras puede verse que la iglesia tuvo su comienzo con la muerte, resurrección y ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Este señorío no es uno solamente de autoridad y ministerio, sino que es la verdad de una unión orgánica entre la cabeza, Cristo, y el cuerpo, la iglesia. Comenzando con su ascensión, Cristo dio inicio a un triple ministerio sacerdotal en el cielo, como dador de dones, Efesios 4, 7 al 16, y director del ejercicio de estos, 1 Corintios 12, 4 al 10, y como es tipificado en el Antiguo Testamento por los sacerdotes al consagrar a los hijos de Leví. Cristo permanece constantemente activo en el cielo. En relación a esto, el campo de servicio cristiano en pleno es correctamente introducido y la diferencia es notada entre la triple actividad universal del creyente como sacerdote y el ejercicio de su don. Como intercesor, Cristo continúa en el cielo el ministerio que había comenzado aquí en la tierra. Juan 17, 1 al 26. Este ministerio se extiende a su cuidado pastoral por aquellos a quienes ha salvado. Él vive por siempre intercediendo por ellos, y por esa razón Él puede salvar por siempre a aquellos que por medio de Él se acercan a Dios. Hebreos 7:25. Él no ora por el mundo, sino por aquellos que el Padre le ha dado. Dice Juan 17:9. La intercesión de Cristo se relaciona a la debilidad, la inmadurez y las limitaciones de aquel por quien Él ora. Su intercesión provee para la eterna seguridad del creyente. Como abogado y como aquel que aparece por nosotros en el cielo, Hebreos 9:24, Cristo tiene que ver con el pecado del cristiano. En caso de que haya pecado en su vida, el creyente tiene un abogado para con el Padre. Un abogado es uno que expone la causa de otro ante una corte, y hay abundante razón para que Cristo abogue la causa de aquel que peca constantemente y cuyo pecado, de otra manera, le condenaría eternamente. Como abogado, Cristo defiende la eficacia de su propia sangre en favor del Hijo de Dios que ha pecado, y la obra que él realiza es tan perfecta que mientras que aboga a favor del cristiano que ha pecado, Cristo recibe el título de Jesucristo el justo. No tan solamente está la doctrina del pecado del cristiano en el centro del presente ministerio celestial de Cristo, sino que también la intercesión de Cristo con su abogacía forma la base de la verdad de la seguridad eterna de todo aquel que es salvo. Un completo entendimiento de las Escrituras, tocante al extenso tema del pecado en el cristiano, es en lo referente al efecto que el pecado surte en la vida del creyente y en Dios es de importancia primordial para el ministro en su propia vida y en la de aquellos a quienes él se propone guiar a vivir una vida cristiana inteligente. A la luz de Primera de Juan 1, 4 al 9 y 2, 1 al 2 y Primera a los Corintios 11, 31 al 32, no puede dudarse que haya una atención divina especialmente dada y una provisión hecha por los pecados específicos que son cometidos por los hijos de Dios. La importancia de tal verdad es reconocida cuando se ve en su amplio alcance, en su influencia práctica, en el poder espiritual y la santidad, y en el hecho de que es tan adaptada a la necesidad de los santos que han pecado como la salvación es adaptada a aquellos que están perdidos.
Aún así, el reconocimiento del carácter del pecado en el cristiano, tanto con su prevención como con su remedio provistos divinamente, conjuntamente con la realidad del ministerio presente de Cristo en el cielo, está tristemente ausente en cursos de entrenamiento ministerial. En la totalidad de esta obra teológica, en contraste a lo generalmente acostumbrado en tratados de esta naturaleza, toda materia histórica es omitida de la discusión inmediata. El estudiante no prosigue el estudio de la historia de la doctrina a medida que avanza. Hay una declaración constructiva de la teología en su forma sistemática que es más eficaz si no es interrumpida constantemente con simples citaciones de creencias pasadas. En el plan seguido por el Seminario Teológico de Dallas, el estudiante concluye su investigación teológica con un extenso curso sobre la historia de la doctrina con el propósito de cubrir todos los aspectos históricos de esta gran ciencia y de esa manera, en un tiempo en que toda la información sobre cualquier aspecto de la verdad es presentada al estudiante, puede esperar verla en su verdadera luz histórica. Es por eso que contendemos por qué un tratado completo de teología es necesario. ¿Por qué una teología premilenial? Hasta donde este autor sabe, esta obra es la única que presenta un estudio de teología ordenada y lógicamente desde el punto de vista premilenial. El valor supremo de esta interpretación se observará, como esperamos, al avanzar en el estudio de esta obra. Porque una teología dispensacional, aparte de un sobrio reconocimiento de los grandes propósitos y de los periodos dados por Dios, jamás se ha recibido un verdadero entendimiento de la Biblia. Cuando la teología sistemática incluye las interpretaciones premilenial y dispensacional de la Biblia, mucho material adicional es descubierto y la obra abarca mucho más. El autor está totalmente convencido de la estupenda tarea que ha sido puesta sobre sus hombros, como lo es el forjar por primera vez, hasta donde él sabe, un sistema lógico y completo de teología en conformidad con el sistema dispensacional y premilenial de interpretación de la Biblia. Una vez terminada la tarea, esta obra sale a la luz con verdadero agradecimiento a Dios por la medida de aceptación alcanzada. Tal vez el camino haya sido preparado por la producción de una obra aún mejor. Quiera Dios usar este esfuerzo para su gloria. Apreciación. El autor aprecia la contribución del Dr. Miner B. Stearns y John F. Balward, quienes leyeron el manuscrito críticamente. También al Dr. John H. Bennett y a Mr. A. H. Dewey Duncan por la gran ayuda prestada en relación a la forma final del texto. Asimismo, a la desaparecida Lorraine Case Schaffer y a la señora Casey Smith, quienes generosamente tuvieron cuidado de los manuscritos, y a innumerables amigos quienes, conscientes de la tarea sobrehumana puesta sobre mis hombros, me han sostenido con sus oraciones. Nuestras más expresivas gracias a los amigos que voluntariamente han ayudado financieramente a la producción de esta obra. Al señor Richard D. Williams, nuestras apreciaciones por haber diseñado la cubierta. Lewis Sperry Chafer. Reconocimiento. Me es grato reconocer a la vez manifestarles profundos agradecimientos a los distinguidos colaboradores quienes han prestado su valiosa ayuda a esta obra literaria. Todos han servido con verdadero esmero y abnegación en la traducción al castellano. La prestigiosa teología sistemática por el Dr. Lewis Sperry Chafer. Los hermanos que han colaborado de esta forma son Rodolfo Mendieta, P. M. Francisco Liévano, R. José María Chicol, Evis Carballosa, Roberto H. Gould. Asimismo, conviene mencionar el trabajo de amor de parte de mi fiel esposa, quien ha dedicado numerosas horas en los preparativos del manuscrito. Quiera Dios que esta magna obra sea usada ampliamente entre los hermanos de habla española para la edificación y el ensanchamiento de la verdadera iglesia evangélica. Guillermo Walker, redactor. Bien, lo vamos a dejar hasta acá. Luego de esto viene el contenido, donde se habla el capítulo 1, prólogo menos,
Después, bibliología, capítulo 2. Estoy viendo el índice. Luego, capítulo 3, revelación. Capítulo 4, inspiración. Capítulo 5, canonicidad. Capítulo 6, iluminación. Capítulo 7, interpretación. Capítulo 8, vitalidad. Capítulo 9, preservación. Capítulo 10, teología propia. Capítulo 11, argumentos teístas naturalistas. Capítulo 12, teorías antiteístas. Capítulo 13, la personalidad de Dios. Capítulo 14, los atributos de Dios. Capítulo 15, los decretos divinos. Capítulo 16, nombres de la deidad. Capítulo 17, introducción al trinitarianismo. Capítulo 18, prueba de la doctrina trinitaria. Capítulo 11, Dios el Padre. Capítulo 19, Dios el Padre. Capítulo 20, Dios el Hijo, su preexistencia. Capítulo 21, Dios el Hijo, sus nombres. Capítulo 22, Dios el Hijo, su deidad. 23, Dios el Hijo, su encarnación. 24, Dios el Hijo, su humanidad. 25, Dios el Hijo, la kenosis. 26, Dios el Hijo, la unión hipostática. 27, Dios el Espíritu Santo. Volumen 2, Angeliología. Capítulo 1, Introducción a la Angeliología. Capítulo 2, Información general. Capítulo 3, Participación angélica en el problema moral. Capítulo 4, Satanología. Introducción. Capítulo 5, Satanología. Carrera de Satanás. Capítulo 6, El vil carácter de Satanás. Capítulo 7, Satanología. El cosmos satánico. 8, Satanología. Motivo de Satanás. 9, Satanología. Método de Satanás. 10, Demonología. Antropología. Capítulo 11, Introducción a la antropología. Capítulo 12, El origen del hombre. 13, la parte material del hombre en la creación. Capítulo 14, la parte inmaterial del hombre en la creación. Capítulo 15, el estado de inocencia. 16, la caída. 17, introducción a la doctrina del pecado. 18, el pecado personal. 19, la naturaleza pecaminosa transmitida. 20, la imputación del pecado. 21, el estado del hombre bajo pecado y en su relación con Satanás. 22, el pecado del cristiano y su remedio. 23, el castigo. 24, el triunfo final sobre el pecado. Volumen 3, Soteriología. Capítulo 1, Introducción a la Soteriología. Capítulo 2, la persona del Salvador. Capítulo 3, Introducción a los sufrimientos. Capítulo 4, lo que llevó a cabo en su muerte. Capítulo 5, los sufrimientos en tipos. 6, la terminología bíblica. 7, teorías falsas y verdaderas sobre el valor de su muerte. Capítulo 8, el hecho de la elección divina. 9, el orden de los decretos. 10, ¿por quiénes murió Cristo? La obra salvadora del Dios Trino. Capítulo 11, la obra acabada de Cristo. 12, la obra de convicción que realiza el Espíritu Santo. 13, las riquezas de la gracia divina. La eterna seguridad del creyente. Capítulo 14, introducción a la doctrina. Capítulo 15, el concepto arminiano. 16, la doctrina calvinista sobre la seguridad. 17, la consumación de la obra salvífica según la Escritura. 18, la liberación del poder dominante, del pecado y de las limitaciones humanas. 19, la perfecta presentación del creyente en la gloria. 20, las condiciones de la salvación. Volumen 1, Prolegomenos. Y acá comenzamos con esto. Y ahora sí, la página 3 en este caso. Ya salimos. Las páginas que estaban delante son con música, con números romanos. Así que ahora ya comenzamos con los números que usamos siempre. Con esto, prolegomenos. No sé si prolegómenos o prolegomenos, pero bueno, como está en mayúscula, a veces no le ponen la tilde. Acá en capítulo 1 tampoco le ponen la tilde. Así que puede que sea, voy a averiguar bien eso. Creo que después lo dice en todo caso. No me acuerdo si después acá lo decía prolego. Pero bueno, en alguna parte ahí. Lo voy a averiguar igual, antes de
de leer esta parte. Bueno, así que quedamos acá. Que el Señor les bendiga. Un abrazo. Chao, chao.